Buenas con todos. Un saludo de parte de Gerardo Verdesia, director de Awake Economics. Me encuentro aquí con Isaac, también colaborador del espacio de Awake Economics, retomando en este año 2024 el ciclo de entrevistas en un contexto bastante incierto, en un contexto tanto político como social y económico también bastante incierto y controversial. Y es precisamente por lo que estamos aquí, ¿no? Para analizar la primera polémica conflictiva de decisión eh, que han hecho las autoridades o que pretenden hacer, que es la subida del IVA al 15% para financiar pues todo este estado excepcional respecto a la delincuencia. Y para ello tenemos el día de hoy a Danilo Vélez. Él es el director de investigaciones del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, para preguntarle su postura sobre el tema del IVA. Danilo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gerardo, hola Isaac, gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio en el cual, bueno, han estado grandes exponentes tanto a nivel nacional como internacional, así que bueno, es un gusto compartir con ustedes esta conversación. Como decía, vamos a empezar ya directamente por las conclusiones, si se quiere decir. Danilo, según tu visión, según cómo tú analizas el contexto económico al que está ahorita desenvolviéndose la economía ecuatoriana, ¿subida de IVA al 15%, sí o no? ¿Es conveniente o no es conveniente? ¿Decisión acertada o no? Bueno, yo en principio me opongo a esta subida del IVA porque primero considero que es inconveniente porque está subiendo impuestos en un contexto en el que la economía se ha visto golpeada por una serie de factores, en particular por la inseguridad. El mismo hecho que detonó esto nos llevó a encerrarnos al menos por un día, es decir, estamos en una situación incierta, no estamos trabajando, digamos, a un 100%. Además, venimos padeciendo los apagones energéticos que también terminan afectando la economía. Hay una desaceleración económica de la actividad productiva ecuatoriana también que se viene produciendo. Entonces, todos estos factores mantenían la economía ya de alguna manera en un estado, digamos, malo, y ahora viene el gobierno y anuncia un aumento de impuestos, que si bien se argumenta que es específicamente para atender esta emergencia, nosotros ya sabemos que el gobierno tenía esta situación deficitaria en la cual necesitaba varios miles de millones para cerrar las cuentas. Entonces, en realidad, al fin de cuentas, todo esto se origina de esta falta de un manejo adecuado de las finanzas públicas y que básicamente se ha dado porque el gasto mantiene un nivel mucho más alto que los ingresos y además ha venido creciendo en lugar de optimizarse, que es lo que se ha venido proponiendo en los últimos años. Y esto no es algo de hoy o de a partir de la pandemia, porque incluso ya desde antes se venía hablando de que era necesario optimizar el gasto, y lo cierto es que los esfuerzos que se han hecho en ese sentido han sido mínimos, y por el contrario se ha venido argumentando que hay que poner el hombro o hay que ponerse la camiseta, pero el que se pone la camiseta es el sector privado, las empresas, las familias ecuatorianas, y no vemos un esfuerzo significativo del Estado en ese sentido. Listo. Buenas tardes, Danilo. Bueno, el gobierno ha dicho que la subida del IVA está justificada en el sentido de poder recaudar más que se necesita para combatir al crimen organizado. Dice tener una meta de recaudación de 1.300 millones. ¿Tú crees que el gobierno pueda llegar a recaudar realmente esta cifra? Bueno, lo que sí hay que reconocer es que el aumento del IVA tiene una serie de efectos positivos a nivel recaudatorio, porque es algo que sucedería de inmediato, a diferencia de otros impuestos, como el impuesto a la renta, por ejemplo, que sea en un momento en particular. Entonces, inmediatamente después de que se decrete el aumento del IVA, el gobierno empezaría a recaudar un impuesto adicional, pero también hay que tener en cuenta que la misma situación económica te puede llevar a que termines recaudando más de lo que esperas, porque
no podemos pensar en que este año vamos a crecer a una tasa muy elevada. Incluso lo más probable es que nos mantengamos estancados si es que no terminamos teniendo un decrecimiento económico. Entonces, en ese sentido, se podría terminar recaudando menos de lo que se espera. Y eh, conectando un poco esto con el punto anterior, si el argumento es que se necesitan 1.300 millones específicamente para eh, atender esta emergencia, yo pensaría que hay medidas alternativas menos nocivas para la economía que se podrían adoptar en lugar del el aumento de impuestos y que bueno, eso creo que lo podemos conversar más adelante. Sí, sí, precisamente esa era mi siguiente pregunta, porque si como tú decías en tu artículo, decías que el IVA no era el camino, entonces, ¿cuáles podrían ser las alternativas que podría seguir el gobierno para recaudar más o en su defecto para no gastar tanto? Bien, uno de los grandes problemas económicos que tiene Ecuador es esta crisis fiscal, que de nuevo no es algo de hoy, sino es algo que se viene tratando por lo menos desde hace 5 años. Eh, entonces, esta crisis fiscal se origina en el elevado gasto que tiene el Estado ecuatoriano, que ha tenido una tendencia creciente y que además creo que la gran mayoría de ecuatorianos coincidirá en que en muchos casos es un gasto ineficiente o un gasto que se destina a rubros que no le ofrecen verdadero valor a los ciudadanos. Entonces, partimos ya de una brecha de la necesidad de recursos para cuadrar las cuentas y luego está este hecho que obviamente demanda recursos adicionales, el conflicto armado interno. En el proyecto de ley el gobierno dice, bueno, necesitamos recursos para enfrentar el conflicto armado interno porque necesitamos comprar armamento y demás insumos para las fuerzas del orden, además de, bueno, repotenciar las cárceles, entre otros rubros. Específicamente para atender este conflicto, yo te diría, bueno, podemos pensar en medidas alternativas y que sean menos nocivas. Por ejemplo, eliminar el subsidio a los combustibles, que en el año 2023 representó más o menos 2.300 millones. Y de esos 2.300 millones, específicamente el subsidio al diésel representó más o menos lo que hoy se espera recaudar con el aumento del IVA. Entonces, yo te diría, abandonemos esa idea de seguirle cargando la factura al sector privado, a las familias ecuatorianas, aumentándoles impuestos, y más bien optemos para generar esos fondos, reducir el subsidio a los combustibles, que además yo creo que debe ser algo inmediato. Debemos olvidarnos de estos esquemas o mecanismos de focalización, porque lo cierto es que se plantean algunas vías, pero cada una de ellas puede tener sus incentivos perversos o por ahí sus ineficiencias. Yo creo que también lo más adecuado sería eliminarlo totalmente, los subsidios a los combustibles, y con esto me refiero al diésel y a la gasolina. Por ahí el gas, bueno, merece otra discusión, pero eliminas totalmente el subsidio a los combustibles. Con eso probablemente generes más recursos a través de este ahorro de lo que esperas con la recaudación del IVA, y además se pierden o se eliminan todos estos incentivos perversos que genera el subsidio, porque por ejemplo el subsidio fomenta el contrabando. Hace pocos días el medio de Washington Post reportaba cómo Galápagos se está volviendo un punto de abastecimiento de combustible para los narcotraficantes. Y uno de los motivos era que como el combustible es subsidiado, bueno, se vuelve muy barato o muy rentable contrabandear combustibles. Entonces, mucha gente en Galápagos hoy se dedica a contrabandear combustibles que ellos consiguen subsidiado y se lo venden, obviamente, por un precio más alto a estos narcotraficantes que, bueno, necesitan para emprender su negocio ilegal. Y bueno, tiene una serie de efectos distorsivos también en la economía, la sobreutilización del producto, además es regresivo porque beneficia en mayor medida a las personas de mayores ingresos. Entonces, si comparamos las alternativas, el IVA, que tiene una afectación sobre el bolsillo de los ecuatorianos y que también tiene un efecto negativo en la economía, frente al subsidio, que tiene toda esta serie de distorsiones y efectos negativos, incentivos perversos,
una mejor medida sería eliminar el subsidio. Y nuevamente yo creo que lo que hay que hacer es eliminarlo de una vez por todas, de forma inmediata, y lo que se puede eh, proponer como compensación es transferencias a la población de menores ingresos, que incluso así les llega, digamos, esa compensación, esa medida compensatoria directamente y no bajo esquemas muy complicados y que hasta el día de hoy no se han logrado, a pesar de que esto se viene discutiendo hace varios años también. Yo te quería preguntar prácticamente para ir resumiendo y casi que concluyendo, según hemos ido escuchando tu explicación, yo me quedo pues con la línea argumental de que, bueno, hay una crisis fiscal, ¿eso qué significa? Hay más gastos que ingresos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de eso? La identificaste como que hay más gastos de los que deberían de haber. O sea, porque una crisis fiscal podría ser potencialmente, no, es que hay gastos todos súper recontra que importantes y los ingresos no alcanzan. Te podrían decir, bueno, entonces ahí entraría la subida, el IVA, sube los ingresos, pero tú identificas esa crisis fiscal por exceso de gasto. Por lo tanto, la conclusión lógica es baja el gasto. Aparte, identificas muchos problemas en mantener ese gasto de los subsidios e inconvenientes en subir los ingresos. Por lo tanto, sobre el papel, creo que queda bastante claro que la mejor alternativa es recortar ese gasto y no aumentar esos ingresos. Ya analizando el panorama político, el contexto político, ¿por qué entonces no se da? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es la línea argumental, a lo mejor del gobierno? ¿Cuál es el proceso por el cual llegan a esa conclusión? ¿Por qué, si sobre el papel están todas las características de las dos medidas y la balanza claramente indica que la más favorable sería bajar ese gasto, qué ocurre en Ecuador que no sucede lo que sobre el papel debería suceder claramente? Bueno, lo que sucede es que nuestra clase de política, y bueno, esto de alguna manera también nos lo dice la escuela de Public Choice, por ejemplo, que básicamente piensa en sus intereses partidarios y no en lo que le conviene al país. Porque es curioso que hoy un partido político se oponga a la subida del IVA como medida extraordinaria, cuando ellos también implementaron la misma medida también hace algunos años cuando existió el terremoto. Entonces hay un discurso contradictorio en ese caso. Yo me opongo a la subida del IVA, pero en ese caso estoy identificando un discurso contradictorio de parte de un grupo político en particular. Eh, Además, bueno, hay partidos que se oponen y si bien plantean alternativas, yo creo que estas alternativas son inconvenientes, incluso diría que en muchos casos ellos conocen o saben que son inconvenientes y sin embargo, bueno, las plantean porque son las que por ahí pueden sonar mejor o pueden tener mayor cabida dentro de la población, como la típica de súbanle los impuestos a las empresas más grandes o súbanle los impuestos al sector bancario. Entonces, creo que esto también nos lleva a una situación de alguna manera insostenible en la cual el gobierno se queda atado de manos y no tiene cómo responder ante estas situaciones complejas. Porque, ¿qué pasaría si el gobierno optara por hacer lo que yo recomiendo, que es eliminar el subsidio de los combustibles? El resto de partidos políticos lo apoyarían, el resto de partidos políticos respaldaría al gobierno en este conflicto interno e incluso respondería a, por ejemplo, eh, otros actores como el señor Isa, que siempre está amenazando con salir a las calles si se toma A o B medida y sobre todo defiende con particular interés este tema del subsidio a los combustibles. Y probablemente podamos identificar en la historia, incluso en temas recientes, como cuando Israel fue o recibió este ataque de parte del grupo Hamas, que han existido casos o situaciones extremas en los cuales los distintos partidos se unen para avanzar en una dirección, remar todos de forma conjunta para atender alguna crisis muy grande. Bueno, eso no pasa en Ecuador. Incluso pensaría que algunos partidos políticos esperan que a este gobierno le vaya mal para ellos aparecer como alternativas ante las elecciones que están relativamente cerca. Entonces, si bien
como mencionaba, yo me opongo a que se aumente el IVA. Creo hay que también reconocer que es muy difícil tomar medidas en Ecuador porque los partidos políticos simplemente piensan en qué es lo que les conviene a ellos y obviamente muchos probablemente consideran que si al que está de turno en el gobierno le va mal, es más probable que ellos puedan salir favorecidos de esa situación. Entonces, creo que también hay que, bueno, nosotros, los ciudadanos, de alguna manera presionar para que los partidos trabajen en favor de lo que le conviene al país, lo que le conviene a la economía, lo que nos conviene a nosotros y que abandonen esta posición de oponerse a todo lo que venga del gobierno o de algún grupo político en particular, simplemente porque vino de ese grupo político, partido político, que es algo que estamos viendo, por ejemplo, hoy también con el acuerdo comercial con China, que es conveniente para el país, pero algunos se oponen a ello simplemente porque fue firmado por el gobierno anterior. Entonces también hay que hacer presión desde nuestros espacios, desde el sector privado, a través de medios como este, para que los partidos políticos, la clase política ecuatoriana, abandone estas disputas que no terminan en nada y más bien impiden el progreso del país. Danilo Vélez, investigador económico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Te agradecemos tanto Isaac como yo tu tiempo, tu análisis. Estaremos pendientes por saber qué sucede al final. Todavía queda trayectoria, ¿verdad? Si no estoy mal, hay que debatir esa reforma del IVA, tiene que votarse. Bueno, todavía va a dar que hablar un poco y estaremos desde aquí pendientes y quizá en algún momento futuro volver a solicitarte tu análisis sobre este tema. Entonces, dicho esto, muchas gracias y espero que tengas buena tarde. Gracias, un gusto.